Disculpen. No presento todavía. Está cargando. ¿Se ve mi pantalla? No. Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Ya. ¿Se ven unas diapositivas? Sí, doctor. Ahora sí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Me parece que está cargando, doctor. Todavía se ve en modo no presentación. Ah, no carga ahorita. No, aún no carga, doctor. Ahí sí lo ven, ¿no? Sí, sí vemos, doctor, las diapositivas, pero no en pantalla completa. Parece que el otro no avanza de manera adecuada. No sé si porque son mis diapositivas o mis clases muy pesadas, como le pongo muchas imágenes, no, puede ser eso también. He tenido problemas varias veces con eso. Ahí se ve, sí se puede ver ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Voy a ponerlo al 100, a ver, ojalá que no sea mucho. Ahí vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer de este modo. Entonces les decía que cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos esto que alguien tiene, al menos lo que conocemos el tema, lo primero que estamos pensando es en una mujer probablemente obesa, con trastorno de insulina, porque eso lleva obesidad y un trastorno de resistencia a la insulina que a la larga las puede llevar incluso a problemas de diabetes, obesa, gordita si se quiere. Segundo, pensamos en que tiene trastornos del ciclo menstrual, tiene retrasos menstruales, reglas que le vienen cada 2 meses, cada 3 meses. Y lo tercero es que su ovario tiene una característica poliquística. En realidad son folículos múltiples, pero por ecografía le decimos poliquístico. Eso es lo que engloba o lo que pensamos cuando escuchamos el síndrome. Por eso síndrome son conjunción de varias cosas, ¿no? Esto se conoce hace muchos años, es uno de de las patologías endocrinas, metabólicas y ováricas más comunes. Incluso lo manejamos en algunos casos con el endocrinólogo, porque da trastornos metabólicos, inclusive como les decía, ¿no? Recuerden, este síndrome es un exceso de andrógenos en la mujer. Eso es la base de este diagnóstico, es exceso de andrógenos. Todos sabemos que tanto mujeres como varones tenemos estrógeno y estrógenos, hormonas femeninas y masculinas en nuestro cuerpo. Nosotros igual, ustedes igual. En las damas predominan las femeninas, hay poca masculina y viceversa en nosotros. Cuando esto aumenta en las damas y hay más andrógenos, viene un problema. ¿Y por qué aumenta? Por un trastorno hormonal que ya vamos a conocer ahora. Entonces dice al menos 70% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico muchas veces quedan sin diagnóstico, ¿no? Y 75% de estas damas tienen problemas de fertilidad por anovulación, no ovulan, no ovulan. Entonces antes de entrar de lleno al tema, vamos a definir términos, ¿sí? Hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, no es lo mismo. Androgenemia, hemia viene de hemos, de sangre. Andrógenos aumentados en sangre. Androgenismo, hiperandrogenismo es lo que se manifiesta por el exceso de andrógenos en el cuerpo. Cambios que las mujeres pasan o tienen por el exceso de andrógenos en su cuerpo. Disfunción ovulatoria, lo que vamos a ver ahora, y la morfología ovario poliquístico que se saca por ecografía. Entonces el hiperandrogenismo se evalúa, ¿no? Tengo que evaluar a esta niña o a esta paciente. No es que me trae su ecografía como muchas veces hacen y ya de frente le dan el tratamiento. Y ni siquiera le han evaluado si tiene hiperandrogenismo o no, ¿no? ¿Qué tiene que presentar? Hirsutismo, acné,
que no tenía antes, a los 20, 25 le empieza a salir acné otra vez. Mi segunda adolescencia, dicen, nada de segunda adolescencia, de repente estás haciendo un problema acá. Y tercero, muchas veces tienen caídas de cabello en las zonas donde se nos cae a los varones, cabello, ¿no? Alopecia androgénica. Entonces, miren, clínicamente yo ya puedo sospechar de este problema, ¿no? Para recordar entonces, el hirsutismo tiene muchas causas. Acá están las causas adrenales, ¿no? Problemas de la glándula suprarrenal, tumores, hipotiroidismo, acromegalia, obesidad, exceso de prolactina, glucocorticoides y otras. Y cuando hablamos de ovario, a la cabeza entra síndrome de ovario poliquístico, causa de hirsutismo. Hay otras, ¿no? Hipertecosis, luteoma de embarazo y otras más. En la posmenopausia también tienen aumento de un poco de hormonas masculinas, por eso es que las abuelitas, las que tienen abuelitas vivas, ven, ¿no? Que les empieza a crecer vello en la carita, en la zona del labio superior y cosas así, ¿no? Entonces, pero lo que nos trae el tema, acá está, dentro de causa de hirsutismo, el SOP. Y para que recordemos clínicamente cómo se evalúa, este score se usa, miren, desde el 61 y se sigue usando hasta ahora, ¿no? Probablemente eso lo hayan estudiado ustedes en dermato, este score de Ferriman del 61, y nos da varias zonas que nosotros deberíamos evaluar en la dama para darle un cierto puntaje y saber el grado de hirsutismo que tiene, ¿no? Se evalúa desde el labio superior, la barbilla o mentón, pelo en pecho, pelo en abdomen, no tienen un triángulo acá en vello púbico, tienen un rombo como en el varón, y así sucesivamente se va evaluando, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar si hay o no hay hirsutismo en estas niñas o jovencitas. Segundo, causada por el exceso de andrógenos, es el acné y la piel grasosa. Tienen tendencia a tener piel grasa, usan todas las cremas y siguen con la piel grasa y les empieza a salir acné. ¿Sí? Acné. Puede ser leve, moderado, severo, hasta quístico, ¿no? Con pústula, con pus. Ya eso vamos a pasar. Acá para que recuerden esto del acné, básicamente en cara y espalda en este tipo de pacientes, ¿no? Que pueden llegar incluso a nódulos y pústulas. Y por último, hiperandrogenismo, que también tenemos que evaluar, tiene la tendencia que se les cae el cabello, ¿no? Se les cae el cabello, doctor, se me cae mucho el cabello, se me cae el cabello, yo como bien, que no sé qué. Y por ahí vemos que la caída de cabello es en cierta zona de un patrón masculino, como vemos, empieza en la parte central y luego se va a ir acá a los costados, ¿no? Entonces, eso no está bien. Y jovencitas, imagínense estos 18, 20 años y con caída de cabello y todo, ¿no? Entonces, esos son signos de hiperandrogenismo, es clínica, hay que evaluar esta clínica, ¿no? Segundo, decíamos hiperandrogenemia, es exceso de andrógenos en sangre. Entonces, para esto, ¿qué cosa hay que hacer? Pedir examen de sangre. No puedo adivinar yo que tiene elevados la testosterona, la androstenediona. No, tengo que pedir exámenes. Para eso, en estas pacientes que tengo sospecha de esta patología, de entrada le pedimos, aparte de ciertas hormonas femeninas, que ya vamos a ver más adelante, le tengo que pedir hormonas masculinas. Testosterona total, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfato. Esas son las básicas. Todas son hormonas masculinas. Entonces, de acuerdo a los valores que le sale, yo puedo estar catalogando probablemente con hiperandrogenemia. Ya es otra cosa, ¿no? Tercero, disfunción ovulatoria. Las señoritas que tienen esta patología de síndrome de ovario poliquístico tienen trastornos menstruales. No es que, cuántas veces he visto, ¿no? Jovencitas que ya la están tratando con píldoras, empezaron el mes pasado y le pregunto, ¿y usted tenía sus reglas anormales? Doctor, yo era puntual, nunca me he retrasado, pero dicen que tengo síndrome de ovario poliquístico. Y es flaquita encima. Raro, ¿no? No puede ser, no da, no cuadra, ¿me entienden? Entonces, tiene que haber un trastorno menstrual, porque el ovario, ahora vamos a ver más adelante, en la siguiente, no está funcionando, no está creciendo un solo folículo, no está predominando. Entonces, no puedo tener ciclos regulares normales como siempre y pensar en esta patología. No, no es. Es más, algunas hacen incluso hasta amenorrea, más de 3 meses de falta de ciclo, más de 35 días
Y son anovulatorios, no ovulan, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, aquellas señoritas que tienen periodos menstruales irregulares, prolongados. Miren, la probabilidad de que estén con este problema es de un 91%. Y la morfología de ovario poliquístico, pues, ¿no? Con ustedes hicimos una clase al inicio del curso en la que hablábamos de que el ovario, ¿no? En el ovario los folículos se reclutan, ¿recuerdan? Antes de que empiece el ciclo, ¿no? En la fase lútea tardía del ciclo anterior, ahí se van reclutando. En cada ovario se reclutan de 10 a 15 folículos chiquitos preantrales. Una vez que ustedes menstruan, esos folículos reclutados en el ciclo anterior empiezan a crecer todos por acción de la folículo estimulante. ¿Está bien? Se reclutan. Y de estos, uno de ellos va a predominar por acción de la folícula estimulante también, y ese va a ganar a todos, va a llegar a 2 centímetros y es el que va a ovular. Los demás se hacen atróficos, se hacen chiquitos y ahí queda. ¿Qué pasa en esta patología? Todos los folículos crecen del mismo tamaño. Acá está, todos del mismo tamaño, miren. Todos son folículos de 8 a 10 milímetros, imagínense. Y hay como 20 folículos, 25 folículos. ¿Se imaginan? El ovario va a ser grandazo, gigante, para que me entiendan. El volumen de un ovario normal, recuerden, es de 3 a 5 centímetros cúbicos. En estas patologías yo he visto, aunque no me crean, de 23 centímetros cúbicos. O sea, como que hubiera juntado casi 8 ovarios, eran ovarios gigantes. No, más de 10 centímetros cúbicos ya tengo parte de mi diagnóstico. Como que junte 3 ovarios, son ovarios grandes. Entonces, ¿qué pasa a veces? Le hacen ecografía en Quito, observaban un obstetriz que no domina esto, ve algo parecido a esto, aunque sea el ovario chiquitito, y informa como ovario poliquístico. Tú ves las medidas del ovario, 22 por 19, imposible pues. Un ovario mide 3 centímetros a más. O sea, un ovario chiquito y encima con poliquístico. No existe eso, chicos. No existe. Tiene que hacer la ecografía alguien, un profesional de esta área, ¿no? Un ginecólogo mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita que se cumpla estos criterios diagnósticos. Ojo, criterios diagnósticos. Ahí lo están leyendo. Ha ido cambiando con el paso de los años, pero estos son los criterios diagnósticos, ¿no? Los criterios diagnósticos para SOP han ido variando con el paso de los años. El año 90 hubo una reunión en Bethesda y se sacaron ciertos criterios. En 2003 los famosos criterios de Rotterdam, ¿no? Se reunieron varias sociedades. El 2006 la sociedad de exceso de andrógenos cambió los criterios. No cambió, sino dijo que teníamos que actualizar. Más se basaba en exceso de andrógenos, como su nombre dice. Y el 2012, en una nueva reunión, quedaron en que los mejores criterios que se debían usar eran los de Rotterdam. Y el 2018, al final, en otra reunión de expertos en este tema, quedaron en que era lo mismo, ¿no? El consenso actual es que se debería usar los criterios de Rotterdam del 2003, que ahora vamos a conocer, y que eso es lo que deberíamos propender siempre. ¿Qué me dice este consenso? Para dar diagnóstico de ovario poliquístico tengo que tener evidencia clínica, por eso hay que evaluar, o en sangre de exceso de andrógenos. ¿Sí? Primero. Segundo, trastorno ovulatorio, es decir, trastornos de la regla, retrasos menstruales, ciclos irregulares. Y tercero, lo que acabamos de explicar hace un ratito, esa ecografía con los criterios que ahorita vamos a conocer, ¿no? Un ovario poliquístico. El SOP ha ido evolucionando, miren los criterios del 90, 2003, 2006, los de Rotterdam, me juntaban los tres, ¿sí? Y podía haber posibilidades en que solo tenga 2 de 3, 2 hiperandrogenismo más oligonovulación y era SOP. Hiperandrogenismo clínico laboratorio más ovario poliquístico por ecografía y era SOP. Y así, podía tener los tres. Como actualmente se propende a que se siga usando Rotterdam, que es del 2003, actualmente hablamos de
tipos, ¿no? O fenotipos que ahorita vamos a conocer de ovario poliquístico. 4 fenotipos. Entonces miren cómo ha ido variando, ¿no? Esto del hiperandrogenismo, disfunción ovárica, todos usan esto en todos los casos, ¿no? Entonces actualmente hablamos de fenotipos de síndrome de ovario poliquístico. Hay 4 fenotipos, ¿sí? 4 fenotipos en letras A, B, C y D. Y como vemos, tenemos acá los 3 criterios para síndrome de ovario poliquístico. Si yo tengo los 3 criterios, si una niña o una señorita tiene los 3 criterios, hiperandrogenismo, repito, clínico o laboratorio, disfunción ovulatoria, es decir, trastornos de la regla y un ovario poliquístico por ecografía, es del tipo A. El tipo A es el más severo, ¿ya? Y el tipo A es el que más se presenta, son los más prevalentes. Tenemos el tipo B, miren, suficiente con que tenga hiperandrogenismo clínico laboratorial más trastorno ovulatorio. Doctor, entonces en el tipo B no se necesita que tenga una ecografía con ovario poliquístico. Así es, no se necesita. Miren lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero doctor, el síndrome se llama síndrome de ovario poliquístico. O sea, ¿existe síndrome de ovario poliquístico sin ovario poliquístico? Así es, el tipo B. Por si acaso, estoy hablando claro. El tipo C, hiperandrogenismo más morfología de ovario poliquístico, y el tipo D, disfunción ovulatoria más morfología de ovario poliquístico. Entonces, son los fenotipos. Obviamente, el A es el que más se presenta, el más difícil de tratar, y el C también, ¿no? Hiperandrogenismo con ovario poliquístico. Son los que más se presentan, ¿ya? Para la fisiopatología, hay factores que influyen en la aparición de este síndrome, ¿no? Actualmente se hablan de factores, ¿no? Que incluso los factores pueden venir intraútero, desde el embarazo, ¿no? Si esta señora que estaba embarazada hace un problema de insulina o de diabetes gestacional, trastornos en su dieta en el embarazo, puede afectar al producto. Se habla de factores epigenéticos o genéticos incluso. La adrenarquia, recuerden que todas las chicas, todas las damas a los 8 años en promedio hacen la adrenarquia, ¿no? Ya empiezan a formar hormonas, pero no de los ovarios, lo forma su glándula suprarrenal. A los 8 años las niñas dan su estirón y ya están hablando de novio, ¿no? Y los varones se quedaron enanos todos y recién a los 11, 12 años en los varones están en esto de la pubertad. En cambio las niñas tienen un adelanto por la adrenarquia, eso también influye en todo esto. Factores inflamatorios en la adolescencia, exposición a hormonas y así. Entonces, en la fisiopatología hay muchos factores que pueden influir a la aparición de esta patología, ¿no? Metabólicos, hormonales, genéticos, ambientales y otros. Uy, ¿qué pasó acá? Entonces, en esta patología de la fisiopatología, lo que se sabe, por lo menos, se conoce que va a haber un problema en la regulación de los pulsos de la hormona GnRH. ¿Sí? La GnRH que se produce en el hipotálamo, ¿sí? Sale en pulsos. Eso lo hicimos en la clase, en la primera clase conmigo, segunda clase. Salen pulsos determinados. Cuando los pulsos están acelerados, se trastorna todo el ciclo. Entonces, cuando el pulso de GnRH, que tiene que estar de una determinada manera, para que salga la FSH primero y luego la LH en todo ciclo de una dama, si esto se acelera, va a ser al revés, va a condicionar a que salga más LH y poca FSH. Imagínense LH, que es la luteinizante en la primera fase de su ciclo, cuando se tendría que estar los folículos recibiendo folículo estimulante, y no los reciben. Eso trastorna el eje, hay ciertas proteínas que también se alteran, el sobrepeso altera la función ovárica y la resistencia a insulina también, ¿no? Entonces, el eje se puede alterar por problemas hormonales, neuronales, incluso problemas ambientales. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La GnRH sale en pulsos, en un ciclo, ¿sí? Y esos pulsos condicionan a que se libere FSH o LH dependiendo del ciclo. Ya acá vemos en el cuadrito de acá los pulsos que va liberando la GnRH.
¿Qué pasa cuando los pulsos se alteran? Miren el gráfico de acá. Perdón. La GNRH se libera en pulsos, el que dice normal. Entonces, cuando se libera con pulsos normales, la FSH en la primera mitad del ciclo se libera. ¿Y la FSH qué hace? Estimula los folículos. ¿Está bien? En la granulosa. Y los folículos, luego uno de ellos predomina y ovularás. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? Los pulsos son más acelerados. Miren acá. Vemos pulsos acelerados. Cuando se da esto en la primera, o sea, estás menstruando, imagínense, y tu organismo está liberando está en muchos pulsos de GNRH, se va a liberar la LH, la luteinizante, que se debería haber liberado en la segunda fase del ciclo, para que estimule tu cuerpo lúteo. Pero no tienes cuerpo lúteo todavía, y ya se liberó la LH en grandes cantidades. Entonces eso de todos modos va a actuar en la cascada esta de la formación de hormonas esteroideas, va a actuar en el colesterol. Esto al final obviamente forma hormonas femeninas, pero en el transcurso de esto, ustedes saben que se van formando hormonas masculinas, androstenediona, testosterona, ¿no? Eso incluso lo hemos preguntado en los exámenes. Entonces hace que se encadene esta cascada de formación de hormonas y va a predominar la formación de las hormonas masculinas, ¿ya? Por esta anomalía de la secreción pulsátil de GNRH. Entonces muchas de estas señoritas también hacen resistencia a la insulina. Van a tener un problema de sus receptores de insulina, no va a ingresar la glucosa de manera adecuada y ahí tenemos también un problema adicional. La resistencia a la insulina se va a agravar porque muchas de estas niñas o señoritas van teniendo obesidad. La obesidad altera el páncreas, ¿sí? Hace que se eleve la insulina y la insulina, aunque no lo crean, también afecta al ovario y el ovario responde produciendo hormonas androgénicas. Además, esta resistencia a la insulina altera los pulsos de GNRH que hace un ratito les he dicho. Y como se alteran los pulsos de la GNRH que dijimos, se va a elevar la LH al inicio del ciclo, alterando todo el proceso en este ovario. Miren la importancia de esto, ¿no? De la obesidad, la resistencia a la insulina. Entonces esto provocará aumento de la LH, ¿no? Y disminuirá la FSH en la primera fase del ciclo, entonces la estimulación va a ser diferente, diferenciada, ¿no? El exceso de insulina, ¿sí? Por esta resistencia a la insulina que hay en estas pacientes, hace que se agrave el problema de exceso de andrógenos, ¿ya? Hace que se agrave el exceso de andrógenos. Muchas veces ustedes habrán escuchado incluso en estas pacientes que tienen SOP, tratamos incluso con metformina, que sirve para el control de la insulina, y de ese modo le ayudamos a la paciente. A veces es más difícil de lo que parece, ¿no? ¿Ya? Entonces la resistencia a la insulina o el exceso de insulina afecta a varios órganos, como vemos, al hígado, a la hipófisis, a la suprarrenal, pero sobre todo al ovario, también alterando la P450, aumentan los andrógenos ováricos y el desarrollo folicular no se da y se producirá la hiperandrogenemia o aumento de hormonas masculinas en la dama. Decíamos que la obesidad, ¿sí? Tiene una relación, ¿no? Tiene una relación. Muchas de las obesas presentan, depende del estudio, hasta un 75% de esta enfermedad. Y la obesidad tiene un trastorno ovulatorio de por sí. O sea, las mujeres obesas tienen un problema adicional, independiente del síndrome de ovario poliquístico. Mire, cuando una mujer es obesa, ¿qué va a pasar? O sea, olvidemos ahorita del síndrome de ovario poliquístico. La obesidad per se va a disminuir su síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales femeninas. Aumenta la aromatización periférica de andrógenos a estrógenos. Hablando en cristiano, las obesas tienen más estrógeno en el cuerpo. Y alguno dirá, pero doctor, ¿eso no es mejor? Sí, pero el exceso de estrógenos y no tenga una contraposición de progesterona, ¿qué va a hacer? Va a actuar en el endometrio, haciendo que prolifere de manera irregular y a la larga puede llegar a tener hiperplasia endometrial
que me lleva al cáncer de endometrio. Eso creo que ya han hecho esa clase, ¿no? Entonces miren, una obesa, una gordita, aromatiza de manera periférica y forma estrógenos, no ováricos, periférico. Aumenta los niveles de insulina, aumentando la producción de andrógenos en el ovario. Miren, los problemas que me trae la obesidad, ¿no? Vamos a ver. Acá vemos que hay dos órganos que producen hormonas masculinas y femeninas. En este caso les estoy mostrando que el ovario produce hormonas, sí, miren, la dihidroepiandrosterona, la androstenediona, que es otra hormona masculina, y la testosterona, en un 25%. Entonces, ojalá que puedan ver el cuadrito, está muy pequeño. Pero también la glándula suprarrenal, ¿sí?, produce estas hormonas, la dihidroepiandrosterona, la androstenediona y la testosterona. Entonces, las dos glándulas, ¿sí?, suprarrenal y ovario, forman hormonas masculinas en diferentes proporciones. Pero acá hay un dato importante, mira, la dehidroepiandrosterona sulfato es producido casi exclusivamente por la glándula suprarrenal. 90% dice, ¿no? Más del 90% dehidroepiandrosterona sulfato. Y usted puso ahí, doctor, que también se debe pedir esa hormona. Claro, si solo me sale la dehidroepiandrosterona sulfato elevada y todo lo demás normal, ya no estoy pensando en un problema ovárico. Tengo que pensar que el hiperandrogenismo es por un problema de la suprarrenal. Repito, solo la elevación de la dehidroepiandrosterona sulfato, como vemos acá, más del 90% es producida en la glándula suprarrenal. Las demás es casi 50-50, ¿sí? Pero cuando, claro, tengo un ovario poliquístico por ecografía, no va a pensar pues, que es un problema de suprarrenal. Tengo que pensar que es un problema del ovario, ¿me entienden? Pero tengo que saber en ciertas patologías en las que no puedo demostrar nada, pero hay hiperandrogenismo, de repente es un problema de la suprarrenal, ¿sí? De la suprarrenal. Recordemos que los andrógenos se producen en las células de la teca a partir de colesterol. Esto también ya lo saben, este cuadrito lo han estudiado. Decíamos que el colesterol, por influjo de la hormona luteinizante, desencadena toda esta cascada de formación de hormonas esteroideas, así se llaman, ¿verdad? Y formará pues hormonas femeninas y masculinas, ¿no? Testosterona y que son andrógenos, y esta actuará después en las células de la granulosa para que se forme estrógeno, ¿no? Entonces, sabemos que las células de la teca terminan su formación en andrógenos, o sea, en hormonas masculinas, y luego estas pasarían a las células de la granulosa por influjo de la FSH para que se formen hormonas femeninas. Pero, ¿qué sucede en estas damas que tienen esta enfermedad? Tienen más LH en el cuerpo, por lo que hemos dicho, no tienen FSH. Entonces, como tienen LH, se queda en andrógeno, andrógeno, andrógeno. Como se necesita de folículo estimulante para que ese andrógeno en la célula granulosa se transforme en estrógeno y no hay la FSH, se queda como hormona masculina. Por eso es que estas damas tienen exceso de hormona masculina. Esa es la base de todo esto, ¿sí? Es hormonal el problema. Entonces, eso tengo que saber, ¿ya? Y por ende, estamos diciendo, todos los folículos maduran a la par. Ninguno de ellos predomina, ninguno de ellos gana. Todos crecen hasta 8 o 10 milímetros. Hacen que el ovario sea gigante. No ovula ninguno. Entonces, tengo retraso menstrual. Porque para que las chicas menstruen, ¿qué necesito? Ovular. Ovulo y a los 14 días exacto menstruo. Pero en este caso no están ovulando porque no hay que ovular. Todos están del mismo tamaño. Nadie predominó. Nadie es dominante. Entonces, 1 mes, 2 meses de retraso, 3 meses de retraso. Y los folículos, chicos, chicas, ¿qué producen? Acuérdense, estrógenos. Los folículos, esos que están ahí 1 mes, 2 meses sin que eclosione nada, producen estrógeno. Entonces, ¿estrógeno dónde está actuando? ¿Dónde actúa el estrógeno? ¿Cuál es la función del estrógeno? En el endometrio. Producir fase proliferativa en el endometrio. Entonces, hay proliferativa en endometrio, proliferativa, porque para que pase a fase secretora del endometrio, ¿qué necesito? Que ovules y que produzcas progesterona. Pero como no se está dando, 1 mes, 2 meses en fase proliferativa, exceso de estrógeno encima, que a la larga, ¿a qué le va a llevar? A que ese endometrio se altere
y estas señoritas hagan hiperplasia endometrial, que ya saben a qué me puede llevar. Miren la gravedad del tema. No es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿no? ¿Se estudió adherencia en SOP? Sí, se habla que se transmite en ambos sexos, tiene un patrón autosómico dominante, ¿no? Los genes responsables están acá. Incluso hay mutaciones de genes que pueden llevarme a este trastorno, ¿no? Pero también se habla de factores ambientales que mencionamos hace un rato. En la gestación, ya hemos dicho, las que han tenido esta enfermedad pueden tener diabetes gestacional, preeclampsia, fetos grandes o pequeños para la edad gestacional, los dos extremos, ¿no? Y puede afectar incluso en la embriogénesis, ¿ya? Entonces, va a hacer que después estas niñas tengan esta enfermedad cuando sean más adultas, ¿no? Entonces se habla que en el embarazo, una señorita que hizo este problema va a ser diabetes gestacional, preeclampsia, todo lo que estamos diciendo, su hijo es gigante o es chiquitito, hacen adrenarquia prematura. Se imaginan que a los 8 años, normalmente 8 o 9 años hacen adrenarquia a todas ustedes, que lo hagan a los 6 años, 7 años. ¿Se imaginan? No, bien complejo para una niñita. El que tengan trastornos de la regla, resistencia a la insulina y todo ello, ¿no? Entonces es algo que es una secuencia de problemas que se presentan desde la gestación. Y si esto persiste en la dama, más adelante que va a tener, por hiperplasia, cáncer endometrial, se queda con diabetes, enfermedad cardíaca y otras más que a la larga le va a producir esta enfermedad. Los factores de riesgo para esto, ya lo hemos dicho, genético, la dieta, estilo de vida, exposición a riesgos ambientales, ¿no? Se habla, he encontrado esos datos, muchas grasas y proteínas de nuestra dieta forman productos de glicación avanzada, así se llama, cuando comemos muchos azúcares, ¿no? Y estos se dice que contribuyen al aumento del estrés corporal y la inflamación. Son como sustancias proinflamatorias que se han relacionado con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y esta patología nos puede llevar a eso, ¿no? Entonces, ¿a qué enfermedades se asocia el síndrome de ovario poliquístico en la dama? A la cabeza, la infertilidad. No pueden quedar embarazadas por lógicas razones. No estás ovulando. No estás ovulando. Entonces no vas a tener hijos hasta que se solucione el problema. Segundo, ya dije, cáncer endometrial. Puede hacer cáncer endometrial. Por lo que hemos dicho, mucho estrógeno, exceso de estrógeno. Hacen diabetes, hacen cáncer de ovario, problemas de hipertensión, hasta enfermedad cardiovascular. Entonces miren la importancia de esto, el control de esto es importante, ¿no? Así que, chicos, hay que tener en cuenta estas patologías que se presentan en estas pacientes. Diagnóstico. Bueno, ya hemos hablado largo al inicio, criterios diagnósticos. Recordemos. Primero tengo que evaluar a la paciente, ¿no? Aparte de la anamnesis, se evalúa, se pregunta de amenorrea o trastorno de la regla. Hay que evaluar el hiperandrogenismo, hirsutismo, acné no recurrente y grave. En las obesas hacen acantosis nigricans, ¿no? Por hiperandrogenismo y resistencia a la insulina. Las dos te pueden llevar a la acantosis nigricans, que tienen muchas de nuestras pacientes. Algunas tienen incluso galactorrea, trastornos. Los ovarios son grandes. Les he dicho que los ovarios son grandes. Eso me puede dar hasta dolor pélvico, molestias. Pesa el ovario, jala su ligamento, te va a doler. Es grande de por sí, está estirando la capa que lo cubre, o sea. Y lo más grave, si se quiere, para muchas de estas damas es el problema de fertilidad. No pueden quedar embarazadas, ¿no? En esta patología, la obesidad es de tipo central, ¿sí? Central. Esta es causada por estrógenos elevados, ¿no? Elevados. La distribución de la grasa en esta es básicamente abdominal, ¿no? Abdominal. Ahí se acumula o hacen este tipo de obesidad las señoritas, incluso señoras que tienen este problema. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta. Y decía que hay que pedir ciertos exámenes, entonces acá para que nos recordemos, testosterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona sulfato. El índice de andrógenos no se usa actualmente,
pero lo menciono ahí para que sepan, ya no se hace. Luego también como parte del diagnóstico tienen que pedir por favor prolactina, perfil tiroideo, perfil lipídico, porque estamos hablando que hay un trastorno de esto, la glucosa y la insulina. Y si es posible, test de tolerancia a la glucosa. No vaya a ser que esté haciendo resistencia a la insulina, si es obesa con más razón, porque aparte del tratamiento hormonal hay que dar un tratamiento para control de esto con metformina probablemente, ¿sí? Entonces son los exámenes que yo debería pedir y no pues empezar tratamiento por empezar, ¿no? Así no es en estos casos. Uy, ¿qué pasó? Luego hay que hacer una ecografía y demostrar que realmente tenga este problema, que sean ovarios grandes, ¿sí? Eso ya para el ecografista, ¿no? Volumen ovárico aumentado, más de 10. A ver si saca una cierta relación del estroma con la parte de los folículos y ahí sabemos que es un ovario poliquístico, ¿no? En realidad son quistes, no son, pues, ¿no? Sabemos que son folículos que se han quedado en determinado tamaño, son muchos folículos, pero ecográficamente la apariencia que da es eso, ¿no? Ya con ustedes hemos hablado hace unas clases, para decir quiste en una joven tiene que tener más de 3 centímetros de tamaño. Doctor, entonces acá ninguno cumple el criterio porque son de 10, 8 milímetros. No, no cumpliría ninguno el criterio, no son quistes en realidad, pero sabemos que son folículos. Pero ecográficamente se ven como pequeños quistes, ¿estamos? Entonces por eso que reciben este nombre. En realidad está mal el nombre. Sería lo más correcto, si se quiere, sería pues ovario multifolicular, porque se me ocurre una idea, ¿no? Ya, bueno, cambiaría, pero no, se utiliza este término desde hace 30 años y eso no va a cambiar. ¿Estamos? Pero es así. Entonces, así se ve incluso en ecografías 3D. Miren qué bonito se ve. Se puede colorear y todo ello, ¿no? Y esto para que se acuerden por lo que acabo de decirles hace un rato, ¿no? Recuerdan que les había dicho que en el ciclo... Ay, perdón, no creció. En el ciclo, dentro de su ciclo menstrual, ustedes reclutan folículos antes de del siguiente ciclo. Empieza la menstruación, se selecciona, uno domina, pero en esta patología se queda más bien en preantrales, ¿sí? Se queda en preantrales. Antrales y preantrales de 8 milímetros en promedio y toditos se quedan de ese tamaño, toditos, ¿no? Entonces no ovulan, no progresan a este preovulatorio, no progresan, ¿ya? Eso lo tiene que tener en cuenta y presente. Así se ve, miren, esta es una cirugía. ¿Cómo se ven los ovarios acá abajo? Gigantes. Miren, el del medio es el útero y los ovarios se ven grandes. Son grandes ovarios. Así no se ve el ovario. El ovario, recuerden, yo siempre le hago la comparación con un payar sancochado. El payar, así tal cual es el ovario. Así delgado, de esa forma, hasta de ese color. Pero acá no, pues no parece un payar, ¿no? Es gigante esto, ¿no? Así se ven los ovarios poliquísticos, ¿no? Acá hicieron un corte, una sección del ovario y mire cómo se ve todos los folículos y la característica de un ovario de este tipo. ¿Cómo tratar? Claro, no voy a andar mucho en esto del tratamiento hoy, pero ustedes deben conocer en algo, ¿no? Para el tratamiento tengo que pensar o preguntar, ¿quiere tener hijos ya o todavía va a esperar? Voy a basar en eso mi tratamiento. Porque si yo doy tratamiento hormonal es para que el ovario no funcione y deje de tener este problema. Entonces, yo tengo que tener objetivos para esto, ¿no? O sea, el tratamiento va a interrumpir ese proceso de anovulación crónica. El tratamiento a la larga va a corregir el hiperandrogenismo. Entonces, tengo que darle hormonas hiperandrogénicas, no le puedo dar cualquier píldora. Porque dentro de las hormonas, las progestinas hay antiandrogénicas y no todas son antiandrogénicas. Yo veo a veces viene con su pildorita y cualquier tontería, disculpen la palabra, ahí tomando a la paciente pensando que eso es tratamiento para eso, ¿no? Tienen que ser antiandrogénicas, ¿no? Y tratar de equilibrar todas estas alteraciones metabólicas que hemos estado hablando. Entonces, como les decía, la base del tratamiento es que baje de peso.
Porque hemos visto que tiene una relación directa con problemas de insulina, de aumento de peso, obesidad, sobrepeso. Entonces, si quiere quedar embarazada, ¿qué tengo que hacer? De frente, inducir a la ovulación. Que baje de peso, induzco la ovulación. No, todavía, doctor, voy a esperar, soy joven. Listo, esperamos. A quedar hormonas, ¿no? A quedar hormonas. En los tratamientos hay un montón de opciones, ¿no? No todas se usan, les estoy mostrando todas las opciones. Tratamientos supresivos, es decir, evitar que el ovario funcione. A la cabeza están los anticonceptivos orales combinados y progestágenos, ¿no? Se puede usar glucocorticoides, ya no se usa actualmente, análogo de GnRH y otras que traen tanto trastornos que ya no se usan. Antiandrógenos. Hay progestinas antiandrogénicas, ¿no? La ciproterona, la espironolactona, el dienogest, la drosperinona, son algunas de las hormonas o progestinas, si se quiere, que utilizamos para el manejo de esto, ¿no? De acuerdo a lo que veamos. ¿Se debe bajar de peso? Sí, se podría, dependiendo de si tiene un problema de insulina. Por eso la importancia de pedir insulina, su test de tolerancia a la glucosa, para ver si le inicio tratamiento. Porque si tiene, se recomienda iniciar el tratamiento también con metformina. No le voy a dar a cualquiera, a una flaquita con metformina, insulina normal. Peor si no le he pedido, no le voy a empezar metformina, pues no, se está jalando de los pelos. Y hay gente que lo hace. Yo le veo a señoritas que van a mi consulta con su píldora, su metformina, la ves flaquita, nunca le han hecho ni un examen, le pregunto, no tiene exámenes, trae su ecografía nada más. Hago que se baje la mascarilla, ni un acné, ni un pelito, nada. Yo no sé por dónde le han sacado el síndrome. Y encima está recibiendo metformina y su pildorita. Bien maleados son algunos colegas, disculpen la palabra, ¿no? No es así. Se da dependiendo del caso, si lo requiere, no a todas, ¿no? Más se recomienda en obesas o que tengan trastorno de insulina. Para la inducción de la ovulación, pues hay varias opciones. La más usada, el citrato de clomifeno y otras. Doctor, si me trato, ¿los pelos se van a caer? No, no se van a caer. Lo que voy a parar es el proceso de formación de más pelos, de formación de acné, eso. Voy a parar el proceso en varios meses de tratamiento. Los pelos se encargará el dermatólogo. Porque sería mentirles, eso sí, yo soy bien claro. Esos pelitos ya no caen, no van a caer. Esto no sirve para que caiga. Este tratamiento sirve para que no te siga saliendo en todo el cuerpo y te haga la mujer velluda. No, va a parar el proceso. Ya con el dermatólogo verán qué tipo de manejo hacen para que te saquen esos vellos de más. ¿Estamos? Ojo, eso, mucho cuidado. Siempre como médicos tenemos que ser bien claros con la paciente, porque hay pacientes que no le han explicado y están esperando que a los 3 meses se le caiga todos los pelos. Nunca se va a caer. Ojo por si acaso. Y estos son algunos de las progestinas antiandrogénicas, ¿no? Les decía la ciproterona, dienogest, drosperinona, ¿no? Son las más usadas, ¿no? La ciproterona durante años se usó, pues, ¿no? Pero no se recomienda más de 6 meses, ¿no? Diane, Drina, Dixis, nombres comerciales. Hay otros antiandrógenos, no lo usamos mucho más. Es más fácil el uso de estas progestinas por los pocos efectos adversos que tiene, a diferencia de las otras, ¿ya? Para inducción de ovulación dijimos citrato de clomifeno, gonadotrofinas, la metformina en algunos casos, y a veces se hace esto de la fulguración ovárica, ¿no? El drilling que van a escuchar o van a leer, ¿no? Esto ya no se hace, pero antes se hacía. Se entraba a cirugía laparoscópica y este ovario que es poliquístico se le empezaba a hincar, si se quiere, con el cauterio. Miren los huequitos que le han hecho con el cauterio, cantidad de huequitos. Entonces se llama el drilling ovárico. Entonces terminaban esto en los dos ovarios y ese ovario volvía a la función normal durante varios meses después. Y se quedaba así unos meses, pero igual a la larga, como es un problema de su eje, de la secreción pulsátil y otras cosas, volvían a lo mismo, ¿no? Pero por lo menos le solucionaban durante un tiempo el problema. Y a veces entraban para diagnóstico también, ¿no? Pero ahora actualmente no se necesita, con la ecografía estamos bien, nos ayuda en el diagnóstico. Y sabían pues que esta enfermedad hasta tiene en septiembre su día, ¿no? Se celebra el día del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En septiembre. Para vean que por la importancia que tiene esta patología, bastante común, que la vemos mucho, ¿no? Muy bien.
Preguntas, chicos. Doctor, tenía una consulta. Por ejemplo, hay algunas pacientes que refieren que tienen síndrome de ovario poliquístico y que sus doctores le dijeron que no podían salir embarazadas. Y bueno, se embarazan. Entonces, en este caso, doctor, el diagnóstico está mal, entonces, ¿verdad, doctor? O sea, tiene síndrome de ovario poliquístico y no recibió ni un tratamiento. Ajá. Y las pacientes, creo, se confían de lo que les mencionó el doctor, de que no puede, son, como dijo, no son anovulatorios, ciclos anovulatorios, se confían en ello y bueno, no Se se embaraza. cuidan y se embarazan. Así es. Por eso te digo, mira, de esto, pues en todos estos años he visto cantidad de pacientes, ¿no? Es muy común, como les repito, que las señoritas se hagan su ecografía por ahí por algún otro motivo, ¿ya? De repente por dolor pélvico, cualquier cosita, van a su ecografía y el ecografista, que no necesariamente es un especialista, le pone ese diagnóstico ecográfico, ¿no? A veces ni siquiera está la medida del ovario, ni el volumen, nada. Eso ve el colega y de frente le dice que tiene esa enfermedad, no le evalúa, es muy común, ¿ah? Yo le pregunto a las pacientes, señorita, ¿y a usted le han evaluado la espaldita acá? ¿Le han hecho que se abra el pechito para ver cómo está su vello? ¿Le han revisado si hay vellos acá en la pierna, en la pantorrilla? No, doctor, nada me ha revisado. Ya, no se preocupe. Nada, no buscan signos de hiperandrogenismo. Le pregunto por la regla. No, a mí no, la regla es puntual, doctor, me viene cada mes. No tiene retraso menstrual. O sea, ¿dónde está el síndrome de ovario poliquístico? ¿Por una ecografía? Nada, no. Entonces, es un sobrediagnóstico. Y el problema es que los colegas, muchos, no sé si porque no saben, sí saben de esto que les estoy hablando, pero se olvidan, creo. Y ya, ven la ecografía, no, ya tienes eso, y les explican y todo, y le asustan a la paciente, ¿no? Y al final no era, pues. Y obviamente se embaraza, ¿no? Porque tengo que tener retrasos menstruales, tengo que tener hiperandrogenismo, sea clínico o laboratorial. Hay que pedir hormonas, todo lo que le estoy diciendo se debe hacer. Somos médicos, somos científicos, si se quiere. No somos, no porque que el portero vea la ecografía y le dé su pastillita, pues no. Así no es, ¿me entienden? O sea, somos médicos, entonces tenemos que llegar a diagnósticos certeros, ¿no? Una ecografía no es mandatoria. Y se han dado cuenta que ni siquiera a veces en un fenotipo en el B no se necesita ni siquiera de ecografía, ¿no? Necesito de exámenes, de evaluación. Entonces, mucho cuidado con eso. Probablemente no haya sido un síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Cuando ustedes hagan ecografía, muchachos, porque como médicos pueden hacer ecografía, ¿sí? Yo esa vez cuando terminé mi carrera, al toque me puse en un diplomado de ecografía porque era la idea, ¿no? O irse a España o quedarse en Perú, pero en Perú, en todos los trabajos, aunque parezca mentira, hace varios años atrás, pedían médico que sepa ecografía, algo así, ¿no? Capacitado en ecografía, pero era ecografía pues, abdominal, prostática, todo, ¿no? Al diplomado, caballero. Y éramos un montón de médicos en los diplomados de ecografía que hay acá en Lima, varios, que son 6 meses, los fines de semana nada más era, ¿no? 6 meses, 8 meses. Entonces, aprendan ecografía, es importante, ¿no? O sea, no solamente porque van a ser ginecólogos o otro, te sirve, te da ciertos criterios para que tú sepas manejar de otro modo ciertas patologías. Entonces, ahí pues veíamos estos temas y yo si bien todavía no era ginecólogo, nada, era médico general, bueno, entre el SERUM y algo así estuve haciendo ese diplomado. Entonces, aprendan a medir volumen ovárico, ¿no? Hay que medir los volúmenes, porque no se trata de medir en 2D nada más y listo, no, hay que medir volumen. El diagnóstico, se han dado cuenta, es por volúmenes también, 10 centímetros cúbicos para arriba, ¿sí? Hay que preguntar a la paciente. A mí eso me canso de repetir en los colegas que hacen ecografía, ¿no? Viene la paciente, ¿por qué viene, señora? Doctor, estoy sangrando. Ah, ya, ya.
ecografía transvaginal, útero normal, endometrio de 12 milímetros, ovarios normales, listo, no, todo normal, útero y ovarios ecográficamente normales. Y no le preguntan desde cuándo está sangrando, o si está sangrando ahorita, o ya sangró, terminó ayer, nada. ¿Ustedes creen que una mujer que está sangrando 7 días, abundante, con coágulos, cómo debe estar su endometrio? Delgadito, pues, porque estás botando todo el endometrio. 3 milímetros, 2 milímetros, lineal. Si tiene 12 y acabo de sangrar hasta ayer, ¿creen que 12 es normal? 12 es grueso para ese momento. No preguntan las reglas siquiera, ¿no? Eso creo que lo hablamos el otro día. Van a su ecografía, no le preguntan ni siquiera cuándo es la regla, útero y ovarios normales, endometrio de 15, que es normal, pero ayer terminó su regla. Como no le preguntaron, ustedes, la señorita no le dijo nada, y el doctor, útero y ovarios normales, endometrio de 15 milímetros normal. Pero si ayer terminó la regla, el endometrio está gruesísimo. Está un endometrio de un grosor que como que ya vaya a menstruar mañana o pasado, y recién ha terminado su regla ayer. Entonces, ¿estará normal? No, ¿verdad? Entonces, el médico, en estos casos, estoy hablando de ecografía, tiene que preguntar a la paciente, no es hacer el examen y listo, somos médicos. Hay que preguntar ciertas cosas. ¿Se está cuidando con un método? ¿Cuándo fue la regla? ¿Sí? ¿Por qué viene a la consulta? ¿Por qué vino a la consulta? ¿Cuál era el problema? Entonces me voy orientando para buscar yo la patología. No se trata de hacer así en frío un examen que al final no me sirve para nada. Por eso que yo siempre digo, en las ecografías al único que le creo es a las que yo hago. Si yo no he hecho la ecografía, no creo en nadie yo. Y es así, porque he tenido un montón de problemas cuando me vienen con ecografías de otro sitio, y en ese momento a veces no puedo hacerlo yo mismo porque no hay o no sé, y me mandan al desvío, ¿no? Entonces yo digo, creo en mi mano y en mis ojos en nada más, porque para esto las imágenes es operador dependiente, ¿no? Dependiente de la experiencia, de los años que hayas hecho y todo eso. Entonces, hay mucho problema de eso, ¿no? Entonces, aprendan bien si van a hacer estas cosas, eh, que hay cursos para eso. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No hay más? El tema en realidad es corto, no es tan amplio como se han dado cuenta, pero lo importante de esto es que ustedes tengan bien claro los criterios diagnósticos, ¿sí? Suficiente con eso, va a estar tranquilo. Entonces ya pueden orientar a una paciente cuando haya sospecha de esto, para que pueda recibir más adelante un tratamiento adecuado con el especialista, pues, ¿no? Muy bien, muchachos, chicas, gusto verlos, ya nos estamos reencontrando en estos días.